Muy bien, vamos a ubicarnos en el mapa para conocer exactamente qué es lo que viene sucediendo, las posibles rutas de escape para los refugiados y por qué no también para los peruanos que quieren cruzar hacia Europa occidental o hacia el bloque europeo para poder ser evacuados desde, por ejemplo, Polonia hacia nuestro país. Este es el mapa de Ucrania y en general la zona del conflicto este europeo, frontera con Rusia. La capital, Kiev, el círculo rojo y blanco que estamos viendo en el centro, la ciudad más poblada de Ucrania, de cerca de 3 millones de habitantes, y que se sentía regularmente segura ante las amenazas de Putin por la distancia que existía con la frontera con Rusia. Son varios cientos de kilómetros desde la frontera rusa hasta Kiev. Sin embargo, como se temía también, Rusia utilizó un país satélite, digámoslo de esa manera, que es Bielorrusia, un régimen más que cercano a Moscú, para invadir Ucrania y su capital, Kiev, de manera más cercana. Entre Bielorrusia y Kiev, la distancia es de unas pocas decenas de kilómetros y es por ello que las tropas rusas están tan cerca ahora a la principal ciudad de este país. Hay otras ciudades importantes como Yarkov, que está por acá, Odessa, que es uno de los principales puertos de Ucrania, que está frente al Mar Negro, y así también como Mariupol, muy cerca a la región de el Donbass, que es toda esta región y que está integrada por básicamente dos entidades políticas que ahora se declaran independientes, Lugansk y Donetsk. Vamos a hablar un poco más de ellos en el siguiente cuadro porque ahí está la raíz de este conflicto. Si bien en el año 2014 Rusia anexionó Crimea en la zona sur, esta zona de acá que está en la parte inferior del mapa, al mismo tiempo se apoyó a guerrillas y milicias prorrusas en esta región, la región del Donbass, la que es considerada el cinturón de óxido de Ucrania. Se le llama así por la cantidad ingente que hay en esta zona de acero y de carbón también. Es una zona muy industrial. De hecho, Donetsk es una ciudad de casi 2 millones de habitantes. Tomemos en cuenta que la capital, Kiev, tiene 3 millones. Este lugar es considerado ahora una zona independiente por la República de Lugansk y por la República de Donetsk, según Rusia. La comunidad internacional no reconoce a Lugansk y a Donetsk como repúblicas independientes, mas sí lo hace Rusia. Y fue esa una de sus justificaciones para invadir Ucrania. Él dijo, se está cometiendo un genocidio en esta zona contra las poblaciones rusas, que son minoría en este lugar. Desde el año 2019, por cierto, Rusia viene casi regalando pasaportes en estas zonas. Se señala que se han expedido cerca de 700.000 pasaportes rusos en esta zona ucraniana. Los analistas consideran para justificar una potencial invasión como la que estamos viendo, con la excusa de querer proteger a las poblaciones rusas en el este ucraniano. Pues bueno, toda esta zona de acá es la que reclaman tanto los dirigentes de Lugansk como Donetsk, con cercanía y simpatía rusa, como propia. En realidad la república de Lugansk y de Donetsk es bastante más pequeña que todo este territorio. Apenas llega a tener una franja pequeña acá y otra franja hacia acá. Sin embargo, ellos reclaman como propios toda esta zona del Donbass y es muy probable que Rusia asegure esa zona con sus tropas para que se mantenga como parte de estas dos autoproclamadas repúblicas independientes. Cualquier negociación de alto al fuego en este momento, una negociación que ha propuesto el mismo presidente de Ucrania y a la que Vladimir Putin dice estar dispuesto a participar, va a tener como objetivo principal, uno, que Ucrania se mantenga como estado neutral, y de eso vamos a hablar en instantes, es decir, que no forme parte de la OTAN ni se acerque más a Europa, y dos, el estatus de esta región. Esta región va a seguir siendo parte de Ucrania con cierta autonomía o va a ser considerada por Rusia y va a presionar a propósito de esto sobre la mesa para que se mantengan como repúblicas independientes. Y quién sabe si un tiempo esta parte, en algunos años más, hay algún referéndum en este lugar como el que ya hubo, sin ningún aval internacional, y pretendan ellos pasar directamente a formar parte de territorio ruso. ¿Por qué es que colocamos estos porcentajes acá? Porque este es el resultado de los referéndums que se desarrollaron hace ya algunos años en esta zona.
como les repito, sin ninguna auditoría internacional, referéndums solo reconocidos por Rusia y que señalaron que el 96.2% del lugar quería la independencia de Ucrania, en el caso de Lugansk, y 89.7% en el caso de Donetsk quería la independencia de Ucrania. Esa es la información que Rusia propala y estas dos entidades políticas también. Vamos a hablar ahora justamente de quizás la raíz de este conflicto, que es la pretensión de Ucrania de formar parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que es básicamente un bloque defensivo frente a Rusia. Es un bloque que se creó en el año 49 con solamente 12 países y que se ha ido ampliando a lo largo de las décadas. La principal de sus ampliaciones en el año 2004, cuando 7 naciones, principalmente del este europeo, decidieron formar parte de este pacto. ¿Cuál es la principal razón de ser de este pacto? Acabo de señalar que es el protegerse de una eventual agresión rusa. Pero, y quizás lo que hace que sea atractivo formar parte de él, los integrantes de este tratado, que hoy está formado por 30 países, consideran como una agresión a todos ellos el que se produzca una invasión a uno de sus miembros. La nación más pequeñita de la OTAN, por ejemplo Estonia, aquí en la frontera con Rusia también, de hecho uno de los países bálticos. Si es que un soldado ruso pone un pie en Estonia, inmediatamente toda la OTAN, sus 30 naciones, entre ellas Estados Unidos, por el acuerdo firmado, están en la obligación de defender a esta nación y de actuar como si hubieran invadido cualquiera de ellos. Por eso es que Rusia no quiere que se siga expandiendo este bloque hacia sus fronteras, porque considera que, y también lo podría hacer, cualquier país de la OTAN podría enviar tropas a Estonia, Letonia, Lituania, por ejemplo, o a Rumania, a la misma Polonia, que antes eran parte de la esfera soviética, y que sin duda tiene en este momento ya tropas y fuerza militar de la OTAN acantonada. Ahora, cuando se desplomó la Unión Soviética, y hay que poner esto en contexto, porque a pesar de la agresión injustificada rusa, algunos de los reclamos rusos sí tienen fundamento, y hay que ponerle contexto a toda esta situación. Porque si bien aquí hay que separar esto en dos, ¿no? Las objeciones rusas a la expansión de la OTAN y al mismo tiempo la acción armada unilateral contra Ucrania. Esta segunda parte no tiene justificación alguna y está condenada por la normativa internacional, por los tratados múltiples firmados tras la Segunda Guerra Mundial, que trataban de evitar que cualquier país invadiera a otro, ¿no? Pero la primera parte, la de los reclamos rusos, sí tiene cierto asidero. ¿Por qué? Porque cuando se desploma la Unión Soviética, año 90, 91, y se empieza a discutir la reunificación alemana, se prometió verbalmente a Rusia, mas no se puso esto en blanco y negro, no se puso esto en ningún tratado, pero se le prometió verbalmente a Rusia, y hay registros de ello, que la OTAN no se iba a expandir ni una pulgada más allá de Alemania. ¿Dónde está Alemania? Alemania está acá. Este país es Alemania. Y en teoría, en aquel momento, lo que se prometió a Rusia es que acá iba a estar la frontera de la OTAN. De acá en adelante no se iba a seguir expandiendo. Pero lo siguió haciendo durante las siguientes décadas, al punto que la última expansión de la OTAN se ha producido el año pasado, el 2020, con Macedonia del Norte. En este caso estamos hablando de esta zona, el norte de Grecia. Hay 30 naciones ahora y entre ellas están los bálticos, que son frontera con Rusia. De hecho, acá no está en el mapa, pero esta es Estonia y hacia esta zona está San Petersburgo, que es la segunda ciudad más poblada de Rusia. Tan cerca de Estonia como Lima lo está de Chincha. Menos incluso, son 150 kilómetros de Estonia, de la frontera, hacia San Petersburgo. Y entraron los bálticos a la OTAN, entró Rumania, entró Bulgaria, todas naciones que formaron en algún momento parte de la esfera soviética, que estaban detrás de la cortina de hierro. Ese es el principal reclamo ruso, que consideran que no se cumplió una promesa verbal con ellos, y Ucrania siempre ha sido, históricamente ha sido, un estado tapón para Rusia, es decir, una
un territorio que separaba a Rusia de potenciales atacantes. No por nada, las invasiones históricas hacia Rusia, las napoleónicas, e incluso algunas antes de ella, y luego la campaña de la Segunda Guerra Mundial contra Rusia, todas ellas principalmente se efectuaron a través de Ucrania. Por tanto, es que Vladimir Putin dice: para la supervivencia de mi propia nación, Ucrania debe permanecer neutral. Ucrania no debe formar parte de la OTAN. Ucrania tiene que ser, por lo que él señala, los vínculos históricos, espirituales, etcétera, siempre parte del mundo eslavo y nunca a favor de las potencias occidentales. Ese es el gran reclamo de Putin. El año 2008 la OTAN, y este se considera un error estratégico de la OTAN, el año 2008 la OTAN señaló que mostraba complacencia con el deseo ucraniano de ser parte de esta organización. Por tanto, desde el año 2008 la OTAN ya anunció que eventualmente querría que Ucrania forme parte de este bloque de naciones. Al hacer eso y no aceptar a Ucrania inmediatamente, ni a Georgia, que es otro país que está por acá. Georgia es una nación al sur de Rusia, la tierra madre de Stalin, ahí fue donde nació Stalin. Tanto Georgia como Ucrania tenían intención de acercarse a la OTAN. La OTAN dijo que les iba a dar la bienvenida eventualmente, mas no lo hizo de inmediato. Y durante todos estos años había una suerte de coqueteo permanente entre que formas parte de la OTAN o no formas parte de la OTAN. Esto evidentemente crispó a Moscú y le dio tiempo durante todos estos años a Putin para preparar una estrategia que impidiera la anexión ucraniana o el deseo ucraniano de formar parte formalmente de la OTAN. Dicen que la guerra no deja de ser la extensión de la política y los objetivos acá finalmente son políticos. Que Ucrania no forme parte de la OTAN y luego que, poco a poco, como el mismo Putin ha señalado, algunas zonas que ahora Ucrania considera parte de su territorio soberano, así como la comunidad internacional, formen parte de Rusia directamente o parte de su esfera de poder. 8:13, vamos a hablar ahora muy rápidamente de otra de las razones que agrega un elemento adicional a este complejo tablero de ajedrez que se está jugando en Europa y esto lo voy a solamente hablar muy brevemente. Rusia no deja de ser uno de los principales exportadores de hidrocarburos a Europa. Por un lado está el gas. Gazprom, la principal empresa gasífera del mundo, es rusa y en buena parte es estatal. Y así también Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo hacia Europa. Europa, a pesar de las iniciativas aceleradas durante los últimos años de reconvertir su matriz energética a fuentes renovables, campos eólicos, campos solares, la verdad es que sigue dependiendo mucho de los hidrocarburos, especialmente el gas y petróleo rusos. Casi la mitad de la energía que consume Europa continental, no tanto Reino Unido, pero Europa continental, proviene de Rusia. Y por tanto, para echar a andar su maquinaria, requieren de la energía rusa. Y mucha de esta energía rusa se traslada a través del territorio ucraniano. Acá vemos ductos petrolíferos que pasan por Ucrania, vemos ductos de gas que pasan por Ucrania y que se dirigen luego también entre Ucrania y Bielorrusia hacia el centro europeo. Y por ello es que se construyó el llamado, y ustedes deben haber escuchado del mismo ya un par de veces, ducto gasífero Nord Stream 2, que es este de acá, y que bordea el norte, bordea los países bálticos, va sobre el Mar del Norte y llega hacia Alemania. Bueno, este ducto lo que debía de hacer era quitarle peso geopolítico a todos los ductos que pasan por Ucrania, que podía ser eventualmente invadido, eso se sabía, o podía haber intervenciones sobre Ucrania, o podía ponerse un gobierno títere de Moscú en Ucrania. Y entonces por ello es que se decidió construir ese gasoducto que bordeara estos países y fuera directamente al motor económico europeo, que es Alemania. Sin embargo, Alemania, en medio de la situación de la invasión a Ucrania, ha decidido paralizar este proyecto. No pasa gas, a pesar de que ya está construido este gasoducto, no está pasando gas de Rusia a Europa, al menos no por este gasoducto. Por otras fuentes todavía sí, porque si bien hay un bloqueo económico y si bien se van a imponer nuevas sanciones, aparentemente las fuentes energéticas, el petróleo y el gas, no serían tocadas. Vamos a ver si esto cambia más adelante. Muy bien.
Esto, disculpen la extensión de la explicación, pero hay tantas cosas de las cuales hablar. Es un tema tan complejo, a veces se simplifica demasiado y se pierde de vista en contexto, que hace que un conflicto nunca sea blanco o negro. Como todo en la vida es gris, hay matices y el contexto ayuda siempre a explicarlos.